Pero estoy bien. Vamos a hablar con Itai Hackman, que es diputado nacional por el Frente de Todos. Lo vamos a tener en el Zoom. Me voy a poner los lentes porque no veo nada con eso en la cara. Ahí está. Ahora tampoco veo. Es economista, director del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas del Centro de Estudios para el Desarrollo Económico, Social y Urbano. Y presentó un proyecto de ley para impulsar la liberación de patentes de las vacunas contra el COVID-19. Sí. Pero también está buenísimo poder hablar con él, que explique un poco, porque si bien en un primer momento hay una idea romántica, creo que todos decimos sí, está buenísimo, hay también quienes dicen que termina siendo, puede ser contraproducente, ¿no? Que no está bueno liberar patentes para que todos puedan hacer la vacuna, sino que todos al mismo tiempo con los insumos, un par de teorías que la verdad que no estoy capacitado para decir o no. En un primer momento yo también creo que todos estamos totalmente a favor de un proyecto así. Hay que ver qué pasa. ¿Estás ahí, Itai? Buenos días, Andy te saluda. Buenos días, Andy. ¿Cómo andan, che? Un Ahí te saludo para estoy todos. viendo. Buen día. ¿Cómo andas? Bien. Itai, vos naciste en Israel, ¿no? Así es, sí. ¿Y Mis cuándo viejos viniste se para fueron acá? allá. Mira, mis viejos se fueron en el 76, yo nací en el 83, volvieron cuando yo tenía, 6 meses, pero después nos volvimos a ir, vivimos un par de años en Italia y finalmente en Israel, o sea que no viví mucho tiempo allá, pero hice, por ejemplo, primer grado allá en Mirá. la primaria, así que tengo algunos recuerdos. ¿Tenés amigos? La verdad que no me quedaron, porque yo era muy chico Claro. y en el segundo momento estuve muy poco tiempo. Bien. Quedé con muy pocos vínculos, pero sí, bueno, obviamente es, digamos, quizás fue medio casual mi nacimiento, pero obviamente Bueno, no fue casual tu nacimiento, fue buscado, suponemos. No. Fue Quiero producto decir, del amor de tus padres o algo así. Casual tu así, nacimiento algo allá, así. quisiste decir, claro. Está muy bien. Sí, pero sí, nací allá. Bueno, después te voy a preguntar por, no sé, por esta... Dale, sí. No, antes te iba a preguntar por esto de, bueno, la Cancillería que dijo esta declaración frente al conflicto palestino-israelí, que fue raro, cayó raro, por lo menos a varios. ¿Cómo te pegó a vos? Mira, yo tengo una posición que, a ver, es difícil porque cuando uno tiene un lazo afectivo, a veces cuesta ver las cosas con un poco más de objetividad, ¿no? Eso seguro. Pero, digamos, es como, no sé, tenés un amigo, alguien que querés y que, no sé, darte cuenta que es una mala persona es difícil porque tenés un vínculo afectivo. A mí me pasa algo así con Israel. Mirá. Creo que hay elementos objetivos que por lo menos, digamos, a mí me hacen tomar una posición sobre el tema y donde creo que hay que tratar de romper un poco la cosa más emocional que existe, obviamente, quizás es imposible, sobre el tema de fondo, ¿no? Que tiene que ver con las cosas que suceden allá, con la ocupación, con violaciones a derechos humanos, más allá de la coyuntura en particular. Pero sé que, bueno, a vos te debe pasar también, no sé qué opinás vos en particular, pero los que venimos de familias judías, a veces se complica discutir los temas con cierta objetividad porque hay una cosa muy, muy afectiva que creo yo a veces hace que sea difícil despegarse un poco de eso y mirar las cosas con un poco más de objetividad y las cosas que pasan allá realmente son terroríficas. Sí, terrorífica y también bueno, es bastante polémico comentar solamente la reacción igual de Israel frente a algo que tiene que ver con lo... Bueno, vos lo sabés porque viviste ahí, debes saber más que Sí. yo del tema, con Hamas y con el ataque, ¿no? Por lo menos neutra, quedó raro eso para mí, pero bueno, vos por ahí estás mejor parado que yo para opinar. No, a ver, son opiniones, ¿no? Iba a hablar de Digamos, otra cosa, pero nos metimos en esto, claro. Bueno, Esto va a girar porque después te ensucia todo. Es terrible. sí, pero bueno. Dijo que no tenías amigos en Israel. Claro, sí, ya no tiene amigos y con esos comentarios también se entiende. Ya está, ¿no? No, yo te digo la verdad, a pesar de haber nacido allá, nunca me investigué, durante mucho tiempo no me dediqué a saber mucho del tema. Claro. Pero después, muchos años después, me empezó a interesar y empecé a leer más sobre el conflicto de fondo, ¿no? Sobre la historia. Y bueno, la verdad es que quizás mi visión cambió un poco. Bien. Y digamos, hoy tengo una visión más crítica, pero por supuesto son opiniones discutibles, ¿no? Creo que lo más importante me parece es partir de la base de que hay una simetría grande de poder, ¿no?
Y entonces también no me parece que hay una responsabilidad mayor de un lado. Pero bueno, no me quiero tampoco meter en algo tan polémico, Claro. que no era el tema, pero, Bien, pero bien. si, si querés lo hablamos, no tengo problema. Lo Pero quiero dejamos, decir, sí. No, yo no me cuesta a mí por algo emocional, como decís vos, todo, entonces Sí. no creo que no va a ir a ningún lado la discusión, porque creo que hay que. Porque para discutir el tema de fondo es verdad que también hay que estar a la altura, entender un poco la historia y todo. Y todo lo que te pueda decir me pasa lo mismo que a vos, pero al contrario, no pienso igual. Es una historia larga Exacto, y muy compleja también. Exacto. Así que lo dejamos para otro día, pero lo vamos a hacer Interesante. con especialistas y está bueno. Y está bueno también traer a Con alguien gusto. que represente a Palestina, a Israel, a todo. Me parece que está bueno. Es un buen tema para tratar de entender también, además de opinar, como decís vos. Está bueno bajarse cuando uno no lo puede hacer, como es este caso. Ahora nos vamos a meter el tema de las patentes. Bien. Sí. Que me pasó algo así. O sea, creo que en un primer momento. Imagínate un tema tan sensible como las vacunas y tal, creo que todos decimos, no, la liberación es lo que estaría increíble porque uno se imagina liberación de patentes, que cada país pueda hacer su vacuna. Me parece que es muy difícil estar en contra, salvo que seas el dueño de los laboratorios, o sea, es muy difícil estar en contra. Pero después, escuchando las opiniones en contra, algunos dicen que, de médicos, no de voceros de laboratorio, digo, algunos dicen que por ahí hay posturas por ahí contraproducentes en base a la práctica de llevar, porque no es tan fácil hacer estas vacunas, porque no todos tienen, no me acuerdo la palabra La ahora. transferencia de tecnología. Eso, la transferencia de tecnología, como que sí, te doy la patente, pero mira, a mí me puedes dar la fórmula de la Coca-Cola, pero si no me tenés las decís máquinas para- cómo hacerlo exacto, no sirve, cómo vos debes saber más de este tema, ¿cómo lo ves? Mirá, un poco lo que vos decís es cómo empezó esta historia, porque cuando esto arrancó con una petición que hicieron dos países, India y Sudáfrica, en la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Apoyados por muchos otros estados, pero con la oposición de los más poderosos, ¿no? De Estados Unidos, Europa. Y en ese momento parecía un poco una idea así como utópica, ¿no? Porque sonaba muy bien, pero no parecía muy, muy realista. Y después fue creciendo y lo tomaron muchas organizaciones internacionales, incluso las propias Naciones Unidas, Médicos Sin Frontera, bueno, un montón. Y el gran cambio se produce cuando el presidente de los Estados Unidos, hace poco tiempo, cambia la posición de Estados Unidos y se muestra favorable. Y eso cambia completamente el tablero, ¿no? Sobre todo ahora, del país más importante en la producción de las vacunas, ¿no? Exacto, exacto. Porque el problema de fondo es que, como vivimos en un mundo obviamente muy desigual, con las vacunas pasó lo mismo. Vos tenés los países con mayor poder económico, pudieron comprar incluso más vacunas de las que necesitaban. Ahora viste que hay muchos de estos países, entre ellos Estados Unidos, discuten qué hacer con su excedente de vacunas. Sí. Que es terrible eso, ¿no? Porque es como en una situación en la que estamos, ¿no? Estamos el día después del peor día, que no sabemos si hoy lo va a hacer, de pandemia en Sí. Argentina, en Brasil, que está todo explotado, más todo, y esto están discutiendo y no saben qué hacer, no saben Con 80 millones de vacunas. Exacto, y es como, es algo que en realidad pasaba en todos lados, pasa con la economía, con todo, pero con esto quedó muy al descubierto y además con esto es quién vive y quién Sí. no vive, entonces ya directamente quedó muy obsceno todo, ¿no? Bueno, según las Naciones Unidas, hay 130 países que directamente no pudieron iniciar su proceso de vacunación. Ponele que la Argentina está en un escalón intermedio. Pudo vacunar, no al ritmo de los países más ricos, pero pudo empezar a vacunar. Sí. Hay 130 países que, según la ONU, directamente no pudieron empezar a vacunar. Entonces, la campaña esta por la liberación de patentes tiene que ver con eso, y donde efectivamente estos argumentos que vos señalabas existen. Seguramente si mañana liberan la fórmula de Coca-Cola, como vos decías, ni vos ni yo vamos a podernos producir Coca-Cola en nuestras casas, pero seguramente va a haber alguna empresa que sí. Y de hecho, estos convenios que se están firmando, incluso la Argentina, para empezar a producir algunas vacunas acá, otros países también lo están haciendo, son una muestra de que hay capacidad Total. productiva para hacerlo. Después está el otro argumento en contra, que es que si vos liberas las patentes, quitas los incentivos a la innovación, a la producción, porque hoy en día las vacunas, como casi todo, tiene un gran paquete tecnológico detrás, ¿no?
Y la realidad es que cuando vos mirás cómo se produjeron las vacunas, cómo se generaron todas las vacunas que estamos acostumbrados a nombrar, la Sputnik, la Pfizer, etcétera, mayormente fueron producidas, la investigación, con fondos públicos, ¿no? La Pfizer, por ejemplo, 2/3 O sea que de la seguiría inversión fue... eso. O sea que Pfizer la seguiría. menos, creo, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que Pfizer. Saludalo, es la que- Lizzy. Hola, soy Lizzy, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Lizzy? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Que creo que Pfizer fue la que menos fondos públicos, por eso era la que estaba más reacia a... No había Liberar. aceptado los fondos públicos justamente y era la más Y por eso reacia no a quiere, liberar las claro. patentes. Hace Es por lo que unos leo y días justo escucho, la- ¿eh? Sí, hace unos días la BBC sacó una nota muy interesante mostrando cómo era la composición del financiamiento de cada vacuna. La Pfizer tenía 2/3 de fondos públicos y 1/3 de fondos privados. La AstraZeneca directamente era 90% Público. fondos públicos, ¿no? Fondo Eh, público quiere decir que los estados son los que bancan toda la Claro. investigación y todo, por lo tanto, Exacto. no habría tanta cabida para la queja de, che, esto nos hace mal como laboratorio, y bueno, fue el estado el que te hizo llegar hasta acá, ¿no? De eso Sí, estamos o por lo- hablando. Claro, la idea de que no habría innovación si no hubiera patentes. Digo, si la innovación viene a partir de una Claro, investigación que seguiría financia el Estado, habiendo, decís. no busca una rentabilidad económica esa investigación, busca producir vacunas para poder salir de la situación. Estamos hablando Ahora- con Itai Hackman, porque te quiero Sí. preguntar, diputado nacional de Frente de Todos, que hizo este proyecto, es economista, además está mucho en este tema. Yo te quiero preguntar, por ejemplo, cuando produzcamos acá la Sputnik, ¿qué hay que pagar, por ejemplo, parte de esa patente, se la pagamos a Rusia, a Gamaleya, y esto, por ejemplo, si estuviera liberado, lo podemos hacer sin costo, o cómo es? ¿O sos como socio? ¿Cómo funciona eso? O sea, en el caso de este convenio, que es un convenio entre privados... Para el que entender, hizo el claro, laboratorio- para entender la diferencia que si se pudieran liberar las patentes. Claro, en ese convenio, por ejemplo, está incluida la patente como parte de ese acuerdo Claro. económico. Ahora, si se liberara la patente, más allá de la cuestión económica, de si se paga o no se paga, lo más importante es, porque la propia Organización Mundial del Comercio tiene cláusulas en su estatuto que lo permiten, que no puede haber sanciones si vos liberas la patente porque un laboratorio, un país, tome esa patente y la ponga a producir, ¿no? Si la patente existe, creo que las patentes duran como 20 años, el derecho de propiedad intelectual, y obviamente una empresa, un laboratorio empieza a producir con esa patente, puede accionar el laboratorio de origen y pedir sanciones a esa compañía. Entonces, eso es lo que habilita, es una cuestión legal, de derechos, pero que es muy importante. A ver, yo lo planteo y seguramente ustedes lo recibieron así también, como una cuestión humanitaria, ¿no? Claro. Es decir, pero también hay una cuestión económica, porque cuanto antes salgamos de esta pandemia a nivel global, antes vamos a salir de la crisis económica que tiene el mundo. Entonces, que ahora de pronto Estados Unidos, por ejemplo, cambie de posición, posiblemente tenga que ver con eso, con que empieza a haber interés también económico De en que salgamos de la el pandemia lo mundo antes se posible. reactive, ¿no? Claro. Porque digamos, Claro. si ellos se salvan solos, pero no tienen con quién comercializar, si los turistas no van a ningún lado, si no van, nada se mueve estando solo, es muy endogámico todo. Entonces necesita Estados Unidos también que todo reactive. Lo mismo que Europa, todo, nosotros ni hablar. Pero tiene que ver con eso. Harry, preguntas para Itai Hackman. Y está diciendo concretamente al proyecto de ley, ¿qué clase de presión real puede ejercer el Estado argentino para algo que se juega muy en otra cancha, aparentemente? No, obviamente no está en manos de la Argentina resolver este tema, ¿no? Obviamente. Pero sí creo que la Argentina puede ser una voz potente en un debate que es un debate mundial. De hecho, esto empezó con una petición de Sudáfrica y de India, que son países importantes, pero no son de los países más importantes del mundo. No, bueno, pero India Ni en está términos- produciendo mucha vacuna. Es cierto, es cierto. Es uno de los principales países donde se venía produciendo. Ahora están en una situación bastante dramática con la cantidad de casos y demás y de muertos. Pero la Argentina puede ser una voz potente en un debate que es un debate global, digamos. Entonces, por supuesto, no es que este proyecto de ley o la posición del Estado argentino, más aún si es del Congreso de la Nación, que implica no solamente al gobierno, sino a todas las fuerzas políticas de la Argentina, que sería muy bueno que esto salga de forma unánime, Sí. no va a resolver el problema, pero le agrega una voz más. Porque además ahora estamos cerca, digamos. Cuando yo presenté este proyecto, todavía estamos en esa etapa donde esto parecía medio testimonial o utópico. Y a partir de los Estados Unidos ahora estamos cerca, porque la Unión Europea también empezó a cambiar su posición. China y Rusia ya salieron a decir abiertamente que estaban a favor. Es decir,
no estamos discutiendo ya una cuestión de principios, sino que estamos discutiendo una cosa que puede ser cierta y que si avanza, bueno, puede ser un cambio muy importante para el proceso de vacunación a nivel global y que esa idea de la pospandemia esté un poquito más cerca. Para, y te hago ¿no? te hago una pequeña Sí. repregunta sobre eso que dijiste. Digo, entendiendo, para tratar de entenderlo desde un lugar más geopolítico, decís que puede ser que sea algo en lo que estén de acuerdo Estados Unidos, Europa y China y Rusia, por ejemplo. Digo, Sí, claro, eso es te hago algo... la pregunta es medio rara, pero ¿dónde está la trampa entonces? O sea, ¿por qué están de acuerdo en algo Estados Unidos, Europa, China y Rusia? ¿Qué nos toca a nosotros, digamos? Ahí. Sí, no... Comprá sandía que está bueno, está cerca de tu casa eso. Sí. ¿Es tuyo o nuestro? Vender en la ese? heladera. Es tuyo, ¿no? Vos sabés que se escucha mucho Dale porque con la escucho heladera, dale, comprá sandía calada. O carne. Son esos camiones que pasan, ¿viste? Pasan todos los días más o menos a esta hora, que te compran todo y es complicado porque... Vos sabés cómo estaba, que hay que arreglársela como se puede, con la camioneta, con el megáfono y como estemos. Aparte está el tipo que maneja el camión está Hablando todo el él, tiempo con un obvio. micrófono diciéndolo, Sí, no es que lo claro tiene que sí. grabado. No. Improvisa todo. Es un laburo. Eso, te preguntaba Te decía que- dónde está la trampa para que haya un acuerdo geopolítico entre todas las potencias que normalmente están enfrentadas o tienen intereses tensos, digo, Sí. para que se pongan de Yo acuerdo creo con esto. que... Bueno, a ver, yo creo que digamos, primero estamos en un contexto muy excepcional, ¿no? Digamos, si la pandemia afecta a todos y de alguna manera, si quieres pensarlo bien, podría ser que hay un acuerdo más allá de los conflictos que hay entre estos países, porque hay un interés global de salir de esta situación. Claro. Y si no lo querés pensar tan bien intencionado, bueno, puede haber distintos intereses para coincidir en una misma posición. No necesariamente todos coincidimos por ahí en la misma posición por las mismas razones. Alguien lo puede hacer por razones más humanitarias, por razones más económicas, incluso por razones sanitarias, porque si este virus se propaga entre otras cosas, con la gente viajando por el mundo, entonces si vos tenés toda África, por ejemplo, sin una sola vacuna, Claro. por más que hayas vacunado en tu país, sanitariamente seguís estando en una situación de riesgo, Sí. ni hablar por el hecho de que el virus muta y todas las cosas estas que se vienen hablando. Entonces, a lo mejor hay distintas motivaciones de cada uno de estos países, pero lo importante es que si todos confluyen en que esto se haga, es una muy buena noticia. Sí. Hay algunos antecedentes que a mí me parecen interesantes. Por ejemplo, hay un científico médico muy importante que se llamó Jonas Salk, que en 1952 generó la vacuna contra la polio. La poliomielitis, Sí. ustedes saben que era Sí, una enfermedad terrible en esa motivo época. de muerte. De niños, aparte. Y el tipo tomó la decisión de no patentarla. Ya. Y cuando le preguntan por qué no patenta, dice, patentar esta vacuna sería como patentar el sol, dice. Entonces, bueno, podemos mirar retrospectivamente y decir, bueno, ¿cómo hubiera sido la historia si este tipo no hubiera tomado esa decisión, ¿no? Es la Bien. vacuna que nos damos todos contra la poliomielitis cuando somos bebés. Entonces, me parece que es importante frente a estas situaciones Estamos en un mundo, tratar de Itai, salir creo un poco que de las reglas del juego al que estamos acostumbrados. pasa que estamos en un mundo donde quedó más que claro, como vos decías, que la desigualdad, que no hay mucha solidaridad. Estamos con un momento que quedó muy al descubierto todo, ¿no? Inclusive, no hace falta, siempre miramos como las potencias de Estados Unidos, pero tenemos acá al lado a Brasil, con un presidente Claro. que dijo que la distancia social es Negacionista. negacionista, que es una estupidez la distancia social. O sea, realmente las declaraciones de Bolsonaro son lamentables y es mucha gente y está muy mal encima. O sea que es muy difícil también ponerse de acuerdo. Pero bueno, Eve, preguntas para Itai Hackman. Estamos charlando, no estamos de acuerdo en todo, pero estamos charlando, dale. Buen día, Itai. La consulta tiene que ver con, bueno, es un proyecto de ley y me imagino que cuanto más países se sumen a esta iniciativa, mejor. ¿Cuál es la perspectiva de acá? ¿Cuánto se piensa que se puede lograr que se liberen esas patentes? Si es que se logra. Mirá, Si es que Yo se creo logra, no se logra. esperando lo mejor, obvio. Sí, no hay mucho tiempo, la verdad, me parece. Exacto. Así que debería ser pronto. El ámbito en el cual esto se resuelve es la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Sí. Que es el organismo internacional que regula los derechos de propiedad intelectual. Que incluso, digamos, nota al pie, sería interesante quizás discutir después de esto qué otros medicamentos o qué otros aspectos de la industria farmacológica sería interesante poner en discusión, ¿no? Porque en definitiva lo que estamos discutiendo es
cuánto de la salud y de la medicina está bien que esté regulado por Claro, por una empresa lógicas privada. comerciales. Exacto. Sí. Claro. Exacto. Lo que pasa es que ahora- generalmente el poder de decidir esto lo tienen los que dueños y los que manejan esto, Y- esta guita y los laboratorios. Como es en todo. Es como querer cambiar el fútbol, pero desde la FIFA. Y difícil, ¿viste? Difícil. Pero bueno, No, y aparte Sí. la Organización Mundial de Comercio tiene una característica que es que funciona por consenso, no funciona por mayoría. Entonces, con que un solo país rechace olvídate. Listo. Imagínate, claro, imagínate. Pero te quiero preguntar algo para ir cerrando. Itai Hackman, que es diputado del Frente de Todos, pero es economista, maneja mucho esto. Estamos en un momento, en el medio de una pandemia, en un país que es difícil venir a invertir a Argentina. No es que si sos inversor de afuera decís, no, Argentina me encanta, es un país Buen estable, buen lugar para buenísimo. Me apareció en el hot sale. Miro los últimos 20 años y digo, sí, voy a invertir ahí, si bien seguramente genera oportunidades. Estamos en un momento difícil, ¿no? De los últimos años, que bueno, iba a empezar este gobierno con ilusiones de cambiar las cosas, la deuda, todo nos agarró la pandemia, esta deuda no se termina de resolver. ¿Por qué? Quiero ser optimista y que me ayudes a ser optimista, a decir, ¿sabes qué? El año que viene, el otro, ya vamos a estar mucho mejor, la cosa va a empezar a arrancar económicamente y por todo. ¿Por qué? ¿De dónde me agarro? Quiero que me ayudes a agarrarme para ser optimista. Mirá, ¿Cómo costó? Uy, ¿Cómo uy, costó, uy, boludo? No. Me costó. Decime que Quería fue hacer- delay eso, por favor. Quisiste ir a comprar la sandía del vendedor de la calle. tuve que respirar para tomar un segundo para pensar. No, quiero ser optimista Y realista. sin ser vendehumo, Exacto, digamos, ¿no? exacto. Porque, Claro. porque efectivamente venimos, más allá de los problemas estructurales, venimos de 3 años muy duros, ¿no? Aumento de la pobreza de manera sistemática, recesión económica, bueno. La verdad es que cuando Alberto Fernández asumió la presidencia, tenía una serie de planes, de ideas, mejores, peores, discutibles, pero no tenemos manera de comprobar, digamos, la efectividad de esos planes porque la pandemia, nada, trastocó todo. Entonces, yo creo que después de que pase esta situación, ahora la economía ya está mejorando un poco, el problema es que el ritmo es lento, y sobre todo es lento no para la macroeconomía. Viste que los economistas discutimos mucho la macro, ¿no? Sí. ¿Cuántos puntos del PBI está aumentando Claro, la y la industria? gente que ¿Cuántos va al supermercado y necesita que baje la Exacto. inflación para tener... Exacto. No, y primero tenés un montón de gente que se quedó sin laburo durante el año pasado de la Total. pandemia y que todavía no lo recuperó. No. Por más que los números macro den bien, todavía no los recuperó. No. Por eso tenemos los niveles de pobreza que tenemos. Y hay que ver este viernes Eh, también los nuevos anuncios. Parece que va a estar difícil recuperarse ya. Bueno, ¿no? y si volvemos a una restricción más dura, eso va a impactar Sí. obviamente en la economía. Pero los problemas más concretos que tienen que ver con lo que estamos discutiendo, por ejemplo, estos días, qué pasa con el precio de la carne y demás, me parece que son los problemas más importantes. Entonces, sin ser vendehumo, yo creo que, como pasa en general después de todas las crisis, la economía va a volver a crecer. Pasó después de todas las grandes crisis económicas que tuvo la Argentina. Ujú. La situación va a mejorar. Y el gran desafío que tenemos, no el gobierno, para mí, toda la sociedad, es pensar cómo hacemos para que esa recuperación que siempre viene después de una Sea crisis. sostenible. Exactamente. Sí, que no vuelva Porque después la Argentina cada crisis 10 que siempre o 15 vuelve años después de la cae. recuperación. No caer en lo mismo, obvio. Esa es la clave para mí. Nadie Bien. tiene la receta mágica, pero me parece que sería bueno poner los esfuerzos a partir de ahora en eso. Bien. Itai, un abrazo grande. Otro día seguimos la charla y nos preparamos un poco y lo charlamos, que me interesa. Dale. Don, a mí también. Dale. Abrazo, chao. Un chao. abrazo. Itai Hackman, diputado nacional de Frente de Todos, economista, director de Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas. Vamos con Gorilas. Yeah. Este tema hermoso. Me hace acordar a mi amiga Belén, que